reflexionó satisfecha, me pidió perdón destruida. Valeria me miró a los ojos frente a toda mi familia en el asado de cumpleaños de mi padre, y dijo con voz firme que necesitaba el divorcio porque había encontrado a alguien mejor. Las cervezas dejaron de sonar, los platos quedaron suspendidos en el aire. Mi madre se llevó la mano a la boca. Valeria sonrió, tomó la mano de Gonzalo, mi primo hermano, y anunció que estaban enamorados desde hacía 8 meses. El silencio fue tan pesado que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Yo no lloré, no grité, solo asentí. Me levanté de la mesa y caminé hacia mi camioneta sin mirar atrás. Escuché a mi padre gritar algo, los pasos de mi hermano corriendo detrás de mí, pero seguí caminando. La humillación ardía en mi pecho como ácido, pero algo más fuerte se instaló en mi mente mientras manejaba de regreso a casa esa noche de sábado. Venganza, no la venganza impulsiva que destruye todo a su paso. La venganza fría, calculada, que requiere paciencia. La justicia que llega cuando menos la esperan. Valeria y yo llevábamos 11 años casados. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba contabilidad y yo ingeniería civil. Nos casamos jóvenes, 23 años ambos, con sueños grandes y deudas pequeñas. Construimos todo juntos, la casa, el negocio de consultoría que abrí hace 5 años, las vacaciones a la playa cada verano. Pensé que éramos felices. Ahora, manejando por la autopista con las luces de la ciudad reflejándose en el parabrisas, entendía que había estado ciego durante 8 meses completos. Los siguientes 3 días fueron un infierno silencioso. Valeria regresó el lunes por la tarde con 2 maletas. Yo estaba en la sala, revisando documentos de trabajo cuando entró sin tocar la puerta. Vengo por el resto de mis cosas, dijo sin mirarme. Adelante, respondí sin levantar la vista. Ella subió las escaleras y durante 2 horas escuché cajones abriéndose, perchas moviéndose, cosas siendo empacadas. Cuando bajó con 3 cajas más, se detuvo en la puerta. Martín, necesitamos hablar sobre la división de bienes. Ahora no, Valeria. Mi abogado te contactará. Pero la casa está a nombre de los dos. Exactamente, por eso lo manejará un abogado. Ella apretó los labios. Lo siento, no quería que pasara así. No quería que pasara de ninguna forma, respondí finalmente mirándola. Pero aquí estamos. Gonzalo te espera afuera, supongo. Valeria palideció ligeramente. No es lo que piensas. Exactamente lo que pienso. Ahora vete antes de que diga algo de lo que me arrepienta. Ella salió sin decir más. Desde la ventana vi a Gonzalo esperando en su auto, un sedán viejo que siempre había presumido era vintage, pero que todos sabíamos apenas funcionaba. Cuando Valeria subió con las cajas, él ni siquiera bajó para ayudarla. Ese detalle me dio una pequeña satisfacción. Al día siguiente contraté a un abogado, Alberto Campos, 52 años, con reputación de ser implacable en divorcios conflictivos. Nos reunimos en su oficina del centro un miércoles por la mañana. Cuéntame todo, dijo Alberto abriendo una libreta. Le conté sobre el anuncio público, sobre Gonzalo, sobre los 11 años de matrimonio. También le conté algo que había descubierto esa misma mañana, revisando los estados de cuenta bancarios. Valeria había estado retirando dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta durante los últimos 6 meses. Pequeñas cantidades, 500 por aquí, 700 por allá. Sumaban casi 8,000 en total. ¿Tienes los comprobantes?, preguntó Alberto. Todos, respondí pasándole una carpeta. Perfecto, esto nos ayuda. Si podemos demostrar que ella planeó esto con anticipación, cambia completamente el panorama del divorcio. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré 3 mensajes en el contestador. 2 eran de mi madre preguntando cómo estaba. El tercero era de Gonzalo. Martín, necesitamos hablar como hombres. No es personal, hermano. Estas cosas pasan. Llámame. Borré el mensaje sin responder. No había nada que discutir con un traidor. Esa noche no pude dormir. Seguía viendo la escena una y otra vez.
La sonrisa de Valeria cuando anunció su traición, la cara de satisfacción de Gonzalo, las miradas incómodas de mis tíos y primos, la decepción en los ojos de mi padre. Me levanté a las 3 de la mañana y me serví un whisky. Solo. Me senté en el patio trasero mirando las estrellas. Entonces recordé algo. Hacía 2 años, cuando abrimos la cuenta de ahorros conjunta, el gerente del banco nos ofreció un seguro de vida. Valeria insistió en que lo tomáramos, 500,000 para cada uno si algo pasaba. Yo acepté sin pensarlo mucho. Ahora ese detalle cobraba un significado completamente diferente. No estaba sugiriendo que Valeria quisiera matarme, pero sí demostraba que ella pensaba a largo plazo, que calculaba, que planeaba. Al día siguiente llamé a Alberto. Necesito que investigues algo, le dije. Quiero saber exactamente en qué gastó Valeria esos 8,000, cada centavo. Alberto tardó una semana. Cuando me llamó para reunirnos nuevamente, su tono era diferente, más serio. Martín, esto es más grande de lo que pensábamos. Cuando llegué a su oficina, había una carpeta gruesa sobre su escritorio. Valeria no solo retiró 8,000, dijo Alberto, retiró 18,000 en total. Los otros 10,000 salieron de una tarjeta de crédito que abrió a tu nombre sin que lo supieras. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Cómo es posible? Alberto deslizó documentos hacia mí. Falsificó tu firma, usó tu información personal. Es fraude, Martín. Fraude financiero grave. Podemos presentar cargos criminales. Pero hay más. Abrió otra carpeta. Gonzalo Vargas, tu primo, tiene deudas de juego por casi 30,000. Casas de apuestas, préstamos con intereses altos, está ahogado financieramente. Y déjame adivinar, dije. Las fechas coinciden con cuando Valeria empezó a retirar dinero. Exactamente, ella le estaba pagando sus deudas. El mundo se volvió rojo por un momento. No era solo traición, era robo, era conspiración. Valeria había usado mi dinero para mantener a mi primo mientras me engañaba. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté tratando de mantener la calma. Primero, presentamos los cargos por fraude. Segundo, solicitamos el divorcio con causales de adulterio y abuso financiero. Tercero, demandamos por restitución completa de los fondos más daños. Alberto hizo una pausa. Y cuarto, si quieres ser realmente estratégico, esperamos. ¿Esperamos a qué? A que ella cometa más errores. Los siguientes 2 meses fueron los más difíciles de mi vida. Valeria contrató a su propio abogado, una mujer llamada Sandra Gómez, que tenía reputación de defender causas perdidas con agresividad. Las negociaciones empezaron de inmediato. Sandra exigía la mitad de todo: la casa, el negocio, los ahorros que quedaban, incluso mi camioneta. Es un matrimonio de 11 años, argumentaba Sandra en cada llamada con Alberto. Mi cliente merece compensación justa por haber apoyado la carrera del señor Morales. ¿Apoyar mi carrera?, le dije a Alberto después de una de esas reuniones. Ella trabajaba medio tiempo en un consultorio dental mientras yo construía el negocio desde cero. Alberto me puso una mano en el hombro. Tranquilo, déjame manejar esto. Ellas no saben lo que tenemos. Mantengamos esa ventaja. Mientras tanto, mi familia estaba dividida. Mi madre me llamaba todos los días llorando. Mis hermanos querían confrontar a Gonzalo físicamente. Mi padre no hablaba con nadie, solo se encerraba en su taller. La familia de mi madre, que incluía a Gonzalo, dejó de asistir a las reuniones familiares. La traición había roto algo que parecía irreparable, pero yo seguía esperando, documentando, recolectando evidencia. Una noche de viernes, 6 semanas después del anuncio, mi hermano menor, Pablo, me llamó alterado. Martín, tienes que ver esto. Gonzalo y Valeria están en el bar donde trabajaba Natalia. Están presumiendo. ¿Presumiendo qué? Que te van a quitar la mitad de todo, que eres un tonto que no vio venir nada. Gonzalo está borracho contándole a todos que Valeria siempre pensó que eras aburrido. Respiré profundo. Grábalo. ¿Qué? Graba todo lo que puedas, audio, video, lo que sea.
Pero no hagas ninguna escena, solo graba y sal de ahí. Pablo tardó 40 minutos en enviarme los videos, 3 clips de 2 minutos cada uno. En ellos, Gonzalo hablaba arrastrando las palabras sobre cómo él y Valeria habían planeado todo, cómo ella había sacado dinero sistemáticamente, cómo pensaban tomar la mitad del negocio y venderla inmediatamente. Valeria se reía cubriéndose la boca, tratando de callar a Gonzalo, pero sin mucho esfuerzo. En el último video, Gonzalo levantó su cerveza y gritó, por los tontos que trabajan mientras nosotros disfrutamos. Le envié los videos a Alberto esa misma noche. Su respuesta llegó a las 7 de la mañana siguiente. Esto es oro. Estamos listos para atacar. Necesitas estar preparado porque cuando presentemos esto se va a poner feo. Estoy listo, respondí, más que listo. El lunes por la mañana, Alberto presentó una demanda enmendada. Ya no pedíamos solo el divorcio. Pedíamos cargos criminales por fraude, restitución completa de los fondos robados, más 100,000 en daños por angustia emocional. También solicitamos una orden de congelamiento de cuentas para Valeria y Gonzalo mientras se resolvía el caso. El alguacil entregó los documentos ese mismo día. Valeria me llamó 2 horas después gritando, ¿qué diablos hiciste, Martín? ¿Cargos criminales? ¿Estás loco? Solo estoy haciendo lo que debía hacer desde el principio, respondí con calma. Proteger lo que es mío. No puedes hacerme esto. Claro que puedo, y lo estoy haciendo. Espera a ver lo que mi abogado. Tu abogada ya recibió copia de todos los videos donde Gonzalo y tú confiesan su plan, también de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que abriste con mi nombre. Valeria quedó en silencio. Eso es fraude, Valeria. Eso es un delito grave. Yo no. Nos vemos en corte. Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban, pero no de miedo, de adrenalina pura. La venganza estaba tomando forma, y apenas estábamos comenzando. La orden de congelamiento llegó 2 días después. Valeria no podía acceder a PAMS ninguna cuenta bancaria que tuviera mi nombre. Gonzalo tampoco podía tocar el dinero que Valeria le había transferido porque Alberto demostró que provenía de fondos obtenidos mediante fraude. Sandra Gómez llamó a Alberto exigiendo una reunión inmediata. Se sentaron en una sala de conferencias del juzgado un miércoles por la tarde. Yo estaba presente, Valeria también. Fue la primera vez que nos veíamos cara a cara desde que presenté los cargos. Ella se veía diferente, más delgada, con ojeras profundas, el cabello sin el brillo que siempre había tenido. Sandra abrió su portafolio con movimientos bruscos. Señor Campos, esto es excesivo. Su cliente está utilizando el sistema legal para venganza personal. ¿Venganza? Respondió Alberto sin alterarse. Mi cliente está ejerciendo sus derechos después de ser víctima de fraude financiero y adulterio. Hay una diferencia sustancial. Los videos fueron obtenidos sin consentimiento. Son inadmisibles. Fueron grabados en un lugar público por un tercero. Son completamente admisibles, y usted lo sabe. Sandra miró a Valeria, quien mantenía la vista clavada en la mesa. Señora Morales, dijo Sandra, necesito que sea completamente honesta conmigo ahora. Todo lo que el señor Campos alega, ¿es verdad? Valeria tardó 10 segundos en responder. Algunos retiros los hice yo, pero tenía derecho. Era dinero conjunto. 18,000 no son algunos retiros, interrumpió Alberto. Y definitivamente no tenía derecho a abrir una tarjeta de crédito falsificando la firma de mi cliente. Eso fue un error. Un error es equivocarte de número al escribir un cheque. Esto es un delito premeditado. La reunión terminó sin acuerdos. Sandra necesitaba tiempo para hablar con Valeria en privado. Cuando salimos, Alberto me llevó aparte en el pasillo. Están asustadas. Esto va mejor de lo que esperaba. ¿Cuánto tiempo crees que tarde el proceso? Si ella decide pelear, podríamos estar en esto por 6 meses o más. Pero mi instinto me dice que van a querer negociar pronto. Valeria no tiene los recursos para una batalla legal larga. Esa noche revisé los documentos del negocio. Mi consultoría valía aproximadamente 200,000 en activos y contratos,
Había trabajado 60 horas semanales durante 5 años para construirla. Valeria había trabajado ahí exactamente 2 meses al inicio, llevando la contabilidad básica antes de conseguir su empleo en el consultorio dental. Su contribución fue mínima, pero en un divorcio tradicional, ella podría reclamar la mitad simplemente por estar casada conmigo durante el crecimiento del negocio. Por eso los videos eran cruciales. Demostraban que ella no solo no contribuyó, sino que activamente saboteó y robó. Eso cambiaba todo el panorama legal. Al día siguiente, mi madre apareció en mi casa sin avisar. Traía un guiso de pollo y arroz, mi comida favorita desde niño. Hijo, tienes que comer algo. Pareces un fantasma. Estoy bien, mamá. No, no estás bien. Ninguno de nosotros lo está. La familia está destruida por culpa de esos dos. Se sentó en la mesa de la cocina. Tu padre no duerme. Se la pasa en el taller hasta las 3 de la mañana trabajando en proyectos que nunca termina. Tus hermanos quieren hacer justicia por su cuenta. Y yo sigo sin entender cómo Valeria pudo hacerte esto. La gente cambia, mamá. O tal vez nunca conocimos realmente quién era. Pero, ¿cómo no vimos las señales? Yo la quería como a una hija. Ella era buena ocultando quién era realmente. O yo era bueno ignorando las señales. Mi madre tomó mi mano. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a ganar. Voy a recuperar cada centavo que me robó. Y voy a asegurarme de que ella y Gonzalo paguen por lo que hicieron. Eso es venganza, Martín. Eso no te va a traer paz. Tal vez no, pero la justicia sí. Y en este momento necesito justicia más que paz. Ella apretó mi mano sin decir más. 2 semanas después, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Martín Morales, dijo una voz masculina que no reconocí. Habla Nicolás Gómez, hermano de Sandra. No sé qué quiere, pero necesito hablar contigo en persona. Es sobre Valeria y tu primo. Colgué inmediatamente y llamé a Alberto. Acaba de llamarme el hermano de la abogada de Valeria. ¿Qué quería? No lo sé. Colgué. Alberto hizo una pausa. Dame su número. Voy a averiguar qué está pasando. No hagas contacto directo con nadie relacionado al caso sin consultarme primero. 3 horas después, Alberto me devolvió la llamada. Nicolás Gómez es investigador privado. Dice que tiene información que podría interesarte, pero quiere reunirse contigo directamente. Es una trampa. Posiblemente. O posiblemente tiene algo real. Propongo que nos reunamos los tres en mi oficina. Terreno neutral. La reunión se programó para el viernes por la tarde. Nicolás Gómez llegó puntual. Un hombre de 40 y tantos años con barba gris y ojos cansados. Se sentó frente a nosotros y puso una carpeta sobre la mesa. Antes de empezar, dijo Nicolás, necesito que sepan que mi hermana no sabe que estoy aquí. Si se entera, probablemente no me hable nunca más, pero hay cosas que no puedo ignorar. Alberto cruzó los brazos. Estamos escuchando. Sandra me contrató hace 3 semanas para investigar a Martín. Quería encontrar algo que pudieran usar contra él en el divorcio. Aventuras, gastos ocultos, cualquier cosa. Miré a Alberto, quien mantuvo su expresión neutral. ¿Y qué encontró? Nada. Martín es limpio. Paga sus impuestos, no tiene deudas ocultas, no hay amantes secretas. Es aburrido, en el buen sentido. Nicolás abrió la carpeta, pero mientras investigaba encontré algo más. Valeria y Gonzalo están planeando salir del país. Mi estómago se apretó. ¿Qué? Tienen boletos para Colombia programados para dentro de 4 semanas, solo de ida. Gonzalo tiene familia allá que no sabe nada de su situación legal aquí. Planean esconderse hasta que todo se calme. Alberto se inclinó hacia adelante. ¿Tiene pruebas de esto? Nicolás sacó impresiones de correos electrónicos y capturas de pantalla. Todo está aquí, reservaciones, planes de alojamiento. Incluso investigaron cómo transferir dinero sin que las autoridades lo rastreen. ¿Por qué nos está diciendo esto? Pregunté. Nicolás me miró directo a los ojos.
o porque estuve casado hace 10 años. Mi esposa me engañó con mi mejor amigo. Me quitó la mitad de todo y desapareció. Nunca tuve justicia, nunca tuve cierre. Y cuando vi lo que Valeria y tu primo están haciendo, decidí que no iba a ser parte de que te hicieran lo mismo. Alberto tomó los documentos. Esto cambia todo. Necesitamos una orden de restricción de viaje inmediatamente. Sandra va a saber que fui yo quien filtró esto. No importa, ya no trabajo para ella después de hoy. Nicolás se levantó. Hagan lo que tengan que hacer, solo asegúrense de que paguen. Después de que Nicolás se fue, Alberto se puso a trabajar inmediatamente. Llamó a jueces, a contactos en migración, a todo su network legal. A las 8 de la noche, teníamos una orden de emergencia. Valeria y Gonzalo no podían salir del país mientras el caso estuviera abierto. Intentar hacerlo sería considerado fuga de la justicia. Al día siguiente, los alguaciles entregaron las notificaciones. Valeria llamó una hora después. Su voz era puro pánico. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo supe que, Valeria? No te hagas. Los boletos. Colombia. Yo te subestimé. Pensaste que era el mismo hombre ingenuo que se casó contigo hace 11 años. Pero la traición te enseña a protegerte. Martín, por favor, necesito salir del país. Mi familia... Tu familia puede venir a visitarte aquí. O puedes ir cuando todo esto termine. Si es que no estás en prisión, no iré a prisión por esto. Fraude de tarjeta de crédito puede darte hasta 3 años. Robo agravado, otros 2. Y si el fiscal decide que fue conspiración con Gonzalo, pueden ser 5 más. Así que sí, Valeria, podrías ir a prisión. Hubo un silencio largo. Martín, ¿qué quieres? ¿Qué quieres para que retires todo esto? Alberto me estaba mirando desde su escritorio, negando con la cabeza. Sabía que no debía negociar sin él presente. Habla con tu abogada. Pero yo te digo algo, no voy a retirar los cargos criminales. Puedes devolver hasta el último centavo. Puedes firmar el divorcio dándome todo. Y aún así, los cargos siguen. Porque esto ya no es sobre dinero, es sobre justicia. Eres un monstruo. No, Valeria. Los monstruos son las personas que roban y mienten y destruyen familias. Yo solo soy alguien que finalmente aprendió a defenderse. Colgué. Alberto aplaudió lentamente. Eso fue arriesgado pero efectivo. Ella está desesperada. Eso la hace impredecible. ¿Qué crees que haga ahora? Probablemente intente negociar directamente con el fiscal. O Bacan va a intentar hacer algo desesperado. Mantente alerta. Esa noche instalé cámaras de seguridad alrededor de mi casa. 3 en el frente, 2 en la parte trasera, una en el garaje. También cambié las cerraduras, aunque Valeria ya no tenía llaves. La paranoia se había instalado, pero no era irracional. Había visto suficientes casos de divorcios que terminaban violentamente. No iba a arriesgarme. El lunes por la mañana, mi hermano Pablo apareció en mi oficina alterado. Martín, necesitas ver esto ahora. Me mostró su teléfono. Era un post de Facebook de Gonzalo. Una foto de él sentado en una banca de parque con una cerveza. El texto decía: cuando tu familia te traiciona por dinero, pero tú tienes la conciencia tranquila. Hashtag familia falsa. Hashtag amor verdadero. Los comentarios eran brutales. La mitad defendía a Gonzalo diciendo que el amor no se controla. La otra mitad lo destrozaba llamándolo traidor y ladrón. Pablo señaló un comentario en particular. Era de mi tía Carmen, hermana de mi madre y madre de Gonzalo. Decía: mi hijo cometió errores, pero ustedes no conocen toda la historia. Valeria y Martín tenían problemas desde hace años. A veces, el corazón busca lo que el corazón necesita. Sentí que la sangre me hervía. ¿Problemas? ¿Qué problemas, Pablo? Yo trabajaba 60 horas semanales para darle una buena vida. Pagaba todas las cuentas. La apoyaba en todo. ¿Qué problemas inventó ahora? Pablo negó con la cabeza. Tía Carmen está defendiendo lo indefendible porque es su hijo. Pero todos los demás lo ven claro.
Alberto dice que no respondas en redes sociales, que no les des munición. Tiene razón, pero es difícil, hermano. Es difícil quedarse callado mientras te difaman. Esa tarde recibí un email de Sandra Gómez. Señor Morales, necesitamos hablar sobre un acuerdo. Mi cliente está dispuesta a devolver los fondos y renunciar a cualquier reclamo sobre propiedades matrimoniales si usted retira los cargos criminales. Reenvié el email a Alberto. Su respuesta fue inmediata. Número: todavía no, déjalo sudar un poco más. 2 días después, Valeria apareció en mi oficina. Mi secretaria intentó detenerla, pero ella empujó la puerta y entró directamente. Estaba demacrada, con ropa arrugada y el cabello sin lavar. Martín, por favor, solo escúchame 5 minutos. Llamé a seguridad por el intercomunicador. Necesito que se vaya, Valeria. No puedes estar aquí. Solo 5 minutos, por los 11 años que estuvimos juntos. Esos 11 años no significan nada ahora. Significan que te di los mejores años de mi vida. Me diste traición y robo. No es lo mismo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Yo cometí errores. Sí, los cometiste. Y ahora vas a pagar por ellos. Seguridad llegó. 2 hombres grandes que habían trabajado en el edificio por años. La señora tiene que irse, dijo uno de ellos con firmeza. Valeria me miró con desesperación. Gonzalo me dejó. ¿Qué? Se fue, tomó lo que quedaba del dinero y desapareció. No sé dónde está, y ahora estoy sola con todo esto. Por un segundo, solo un segundo, sentí algo parecido a la lástima. Pero luego recordé su sonrisa en el asado de mi padre. Recordé cómo tomó la mano de Gonzalo y anunció su amor frente a todos. Recordé los 8 meses de engaños. Eso es entre tú y él. Ahora vete antes de que llame a la policía. Seguridad la escoltó fuera, mientras ella lloraba. Desde mi ventana la vi caminar hacia su auto, un Honda viejo, que había sido su primer carro y que nunca vendió. Se sentó dentro por 10 minutos antes de arrancar. Cuando finalmente se fue, me senté en mi escritorio y respiré profundo. La venganza estaba funcionando, pero Alberto tenía razón. No se sentía como pensé que se sentiría. Esa noche, estaba revisando contratos cuando mi teléfono sonó. Era un número con código de área de Tijuana. Contesté con cautela. Martín Morales, dijo una voz masculina que reconocí inmediatamente. Gonzalo, escucha, hermano, necesitamos hablar. No somos hermanos. Los hermanos no se traicionan. Ok, tienes razón, pero necesito que entiendas algo. Valeria me mintió. Me dijo que ustedes ya estaban separados, que el matrimonio estaba muerto, que tú ya sabías de nosotros. Eso es mentira, y lo sabes. Su voz se quebró ligeramente. Mira, cometí un error enorme, pero ella me manipuló, me usó para salir de su matrimonio y obtener dinero. Ahora entiendo todo. ¿Dónde estás, Gonzalo? Eso no importa. Lo que importa es que necesito que sepas la verdad. Valeria planeó todo. Ella investigó cómo funcionaban los divorcios, cuánto podría obtener, cómo sacar dinero sin que lo notaras. Yo solo fui su herramienta. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque me quitó 30,000. Me prometió que cuando todo terminara nos iríamos juntos. Pero apenas consiguió el dinero, empezó a distanciarse. Y cuando presentaste los cargos criminales, me dijo que era mi culpa, que yo la había arrastrado a esto. Así que te fuiste. Me fui antes de que me arrestaran. Pero quiero que sepas que si necesitas que testifique contra ella, lo haré. Tengo correos, mensajes, todo donde ella planea cada paso. Terminé la llamada después de 15 minutos. Inmediatamente llamé a Pala Alberto y le conté todo. Necesitamos ese testimonio, dijo Alberto. Si Gonzalo testifica que Valeria lo manipuló para el fraude, ella pierde cualquier posibilidad de defensa. Pero está en México, probablemente huyendo de sus propias deudas.
Alberto hizo una pausa. Déjame hacer unas llamadas. Tal vez podamos hacer un trato. Inmunidad limitada para Gonzalo a cambio de su testimonio contra Valeria. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas legales. Alberto negoció con el fiscal. Gonzalo negoció desde México. Valeria no sabía nada de esto, hasta que llegó la notificación oficial. El fiscal había aceptado el testimonio de Gonzalo a cambio de reducir sus cargos a complicidad menor. Sandra Gómez llamó a Alberto furiosa. Esto es un circo. Su cliente está destruyendo a la mía con venganza pura. La ley no es sobre venganza, respondió Alberto calmadamente. Es sobre justicia. Y la justicia dice que su cliente cometió fraude, adulterio, robo y conspiración. Si no puede defender eso, tal vez debería considerar un acuerdo. Finalmente, Sandra se rindió. 2 meses después de que todo comenzara, llegamos a un acuerdo. Valeria devolvería todo el dinero robado, 18,000 más los 10,000 de la tarjeta fraudulenta. Renunciaría a cualquier reclamo sobre la casa, el negocio o cualquier propiedad. Firmaría el divorcio inmediatamente. A cambio, yo retiraría los cargos de fraude de tarjeta de crédito, pero los de robo seguirían en pie. El fiscal decidió que era suficiente castigo. Valeria sería condenada a 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, y quedaría con antecedentes penales permanentes. El día de la firma final nos encontramos en la oficina de Alberto. Valeria llegó con Sandra. Se veía derrotada. Firmamos los papeles en silencio. Cuando terminamos, Sandra recogió sus cosas rápidamente y salió. Valeria se quedó un momento más. Espero que estés feliz, dijo sin mirarme. No estoy feliz, pero tengo justicia, y eso tendrá que ser suficiente. Ella salió sin decir más. Alberto me dio una palmada en el hombro. Terminó. Ahora puedes empezar a reconstruir. Pero la reconstrucción era más difícil de lo que pensaba. Los primeros meses después del divorcio fueron extraños. Despertaba temprano por costumbre, pero no había nadie más en la casa. Preparaba café para 2 antes de recordar que estaba solo. Guardaba el auto en el garaje y esperaba ver el Honda viejo de Valeria estacionado a un lado. Pero no había nada, solo espacio vacío. El silencio era pesado. Mi madre insistía en que saliera más. Tu hermano está organizando una reunión familiar, me dijo por teléfono un martes. Solo la familia cercana. Sin Gonzalo, obviamente. Sin tía Carmen tampoco. Ella tomó su decisión cuando defendió lo indefendible. No sé si esté listo para eso, mamá. Martín, ya pasaron 3 meses. No puedes esconderte para siempre. No me estoy escondiendo, estoy procesando. Puedes procesar rodeado de gente que te quiere, o puedes procesar solo en esa casa vacía. ¿Qué prefieres? Fui a la reunión. Fue incómoda al principio. Mis primos me miraban con lástima. Mis tíos no sabían qué decir. Pero Pablo rompió el hielo contando una historia sobre la vez que Gonzalo intentó impresionar a una chica en la preparatoria y terminó cayendo en una fuente. Todos reímos, y por un momento, solo un momento, me sentí normal otra vez. Esa noche mi hermana menor, Lucía, se sentó conmigo en el patio. ¿Cómo estás realmente?, preguntó, cansado, enojado, aliviado, todo al mismo tiempo. Es normal, el divorcio es como un duelo. Estás de luto por la vida que pensaste que tenías. Nunca pensé que terminaría así. Nadie lo piensa, pero terminó, y ahora tienes que decidir qué hacer con el resto de tu vida. Lucía tomó mi mano. Puedes quedarte atrapado en lo que pasó, o puedes usar esto como combustible para construir algo mejor. La pregunta es, ¿cuál vas a elegir? No respondí, porque no tenía respuesta todavía. 2 semanas después, decidí hacer cambios. Primero, contraté a un diseñador para renovar la casa. Cambié los muebles de la sala, pinté las paredes de la habitación principal. Reemplacé la cama donde Valeria y yo habíamos dormido por 11 años. Si iba a vivir ahí,
Necesitaba que se sintiera como un espacio nuevo. Segundo, expandí el negocio. Contraté a 2 ingenieros más y acepté 3 proyectos grandes que antes había rechazado por falta de tiempo. El trabajo me mantenía ocupado, me daba propósito. Tercero, volví al gimnasio. Había dejado de ir durante el proceso del divorcio. Ahora iba 6 días a la semana. Levantaba pesas hasta que los brazos me temblaban. Corría hasta que los pulmones me ardían. El dolor físico era más fácil de manejar que el emocional. Un sábado por la tarde estaba en el gimnasio cuando una mujer se acercó. Disculpa, dijo con una sonrisa. ¿Estás usando esa máquina o puedo tomarla? Miré la máquina de press de piernas detrás de mí. Toda tuya, acabo de terminar. Ella tenía unos 30 años, cabello castaño recogido en una cola, ojos verdes brillantes. Gracias. Eres nuevo aquí, ¿verdad? No te había visto antes. Volví hace poco. Tomé un descanso largo. Entiendo esos descansos. Me tomé uno de 2 años después de mi divorcio. Ahora no puedo vivir sin el gimnasio. Es terapia barata. Se rió. Exactamente, me llamo Carolina. Martín. Nos dimos la mano. No pensé mucho en la interacción hasta 2 días después, cuando la vi otra vez. Luego la semana siguiente. Y la siguiente. Poco a poco empezamos a hablar más, sobre ejercicios al principio, luego sobre trabajo. Ella era veterinaria con su propia clínica. Finalmente, sobre nuestras vidas. Una tarde después de entrenar, Carolina me invitó a tomar un café. Hay una cafetería a 2 cuadras que hace el mejor capuchino de la ciudad, si tienes tiempo. Tengo tiempo, respondí antes de pensarlo demasiado. La cafetería era pequeña pero acogedora. Nos sentamos junto a la ventana. Carolina ordenó capuchino, yo café negro. Entonces, dijo Carolina, tu divorcio. ¿Quieres hablar de eso o es territorio prohibido? Terminó hace 4 meses. Fue complicado. Mi ex me engañó con mi primo. Me robó casi 30,000. Intentó quitarme la mitad de mi negocio. Carolina silbó bajo. Eso no es complicado. Eso es una pesadilla. Lo fue, pero está terminado ahora. Legalmente al menos. Emocionalmente todavía estoy trabajando en eso. Toma tiempo. Mi ex esposo no me engañó, pero sí decidió un día que quería vivir en Australia. Me dio 2 opciones, ir con él o firmar los papeles. Elegí los papeles y ¿te arrepientes? Nunca. Fue la mejor decisión que tomé. Me enseñó que puedo estar sola sin sentirme sola, que no necesito a alguien más para ser feliz. Hablamos por 2 horas sobre divorcios, sobre familia, sobre reconstruir tu vida después de que todo se derrumba. Cuando finalmente nos despedimos en el estacionamiento, Carolina me dio su número. Por si alguna vez necesitas hablar con alguien que entiende, o si quieres recomendar otro café, le envié un mensaje esa noche. Gracias por el café y la conversación. Necesitaba a ambos. Su respuesta llegó 5 minutos después. Cuando quieras. Así comenzó algo. No una relación todavía. Solo 2 personas que entendían el dolor del otro. 2 personas reconstruyendo sus vidas. Una conversación a la vez. Pero el pasado nunca está tan lejos como pensamos. Una tarde de jueves estaba en la oficina, revisando planos cuando mi secretaria tocó la puerta. Señor Morales, hay alguien aquí que dice que necesita hablar con usted urgentemente. Es sobre Valeria Herrera. Mi estómago se apretó. ¿Quién es? Dice que se llama Sebastián Medina. Hermano de Valeria. No sabía que Valeria tenía un hermano. Ella nunca lo mencionó en 11 años de matrimonio. Que pase. Sebastián Medina entró nerviosamente. Era más joven que Valeria, tal vez 25 años. Delgado, con lentes gruesos y una mochila desgastada. Señor Morales, gracias por recibirme. No sé si debería estar aquí, pero... Siéntate. ¿Qué necesitas? Sebastián se sentó en el borde de la silla. Valeria no sabe que vine. Me mataría si se entera. Pero alguien tiene que decirle la verdad sobre ella. ¿Qué verdad? Que Valeria no es quien dice ser. Sebastián
Sacó de su mochila y extrajo una carpeta vieja. Nuestros padres murieron cuando yo tenía 8 años. Valeria tenía 16. Nos separaron en diferentes hogares de acogida. Yo fui adoptado eventualmente. Valeria número pasó de hogar en hogar hasta que cumplió 18. Eso no lo sabía. Ella me dijo que sus padres vivían en Guadalajara. Mintió. Nuestros padres están enterrados en el panteón municipal. Valeria odia hablar de su pasado porque fue horrible. Pero eso no justifica lo que te hizo. Sebastián abrió la carpeta. Cuando supe que se había casado contigo, investigué. Valeria ha estado en 3 relaciones serias antes de ti. Las 3 terminaron de la misma manera. Ella roba dinero, se va con otro hombre, deja destrucción. Tú eres el cuarto. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque ella me llamó hace 2 semanas llorando. Dijo que finalmente había pagado por sus acciones, que tenía antecedentes penales, que no podía conseguir trabajo, que estaba viviendo con una amiga porque no tenía dónde más ir. Y yo sentí lástima por ella, hasta que recordé a los otros 3 hombres que destruyó. Entonces decidí que alguien tenía que saber la verdad completa. Sebastián puso la carpeta sobre mi escritorio. Aquí está todo: nombres, fechas, montos robados. Uno de los tipos perdió su casa, otro intentó suicidarse. Valeria es una depredadora, señor Morales, y lo ha sido por años. Abrí la carpeta después de que Sebastián se fue. Dentro había impresiones de artículos periodísticos, reportes policiales, testimonios escritos a mano. Todo documentaba el patrón de Valeria durante 10 años. Elegía hombres trabajadores y honestos. Se casaba o vivía con ellos. Ganaba su confianza. Luego sistemáticamente robaba y engañaba hasta que todo explotaba. Yo no era el primero, era el cuarto. Esa revelación me golpeó como un tren. Durante todo el proceso del divorcio pensé que había sido un error de Valeria, una mala decisión impulsiva, pero no, era su patrón, su modus operandi. Yo solo era la siguiente víctima en su lista. Llamé a Alberto inmediatamente. Necesito que veas esto. Alberto revisó la carpeta esa misma tarde. Esto cambia cosas. Si esto se hubiera presentado durante el juicio, Valeria habría recibido una sentencia mucho más dura. Pero ya firmamos el acuerdo, ya no podemos modificarlo. No quiero modificarlo. Solo necesitaba saber que no fue mi culpa, que no fallé como esposo, que ella era lo que era desde antes de conocerte, una estafadora, una manipuladora, alguien que usa el amor como arma. Alberto cerró la carpeta. ¿Cómo te sientes con esto? Aliviado, enojado, pero principalmente aliviado, porque ahora sé que no había nada que pudiera haber hecho diferente. Ella eligió este camino hace años. Yo solo estuve en él temporalmente. Esa noche le conté a Carolina sobre Sebastián y la carpeta. Estábamos cenando en un restaurante italiano cerca de su clínica. Entonces no fuiste el primero, dijo Carolina después de escuchar todo. Ni el segundo, ni el tercero. Eso es, eso es sociopatía, Martín. Esa mujer necesita ayuda profesional seria. Lo sé, pero no es mi problema ya. Mi problema era recuperar mi vida, y eso es lo que estoy haciendo. Carolina tomó mi mano sobre la mesa. Estás haciendo un trabajo increíble. Muchos hombres se habrían derrumbado con todo esto. Tú te levantaste y peleaste. Tuve buenos aliados. Alberto, mi familia, tú. No lo habría logrado solo. Nadie lo logra solo, pero tuviste el valor de aceptar ayuda. Eso también cuenta. Los meses siguientes fueron de crecimiento constante. El negocio prosperó. Cerré 2 contratos grandes que me dieron estabilidad financiera por los próximos 2 años. La casa ya no se sentía vacía, se sentía como mi espacio, mi refugio. Y Carolina se convirtió en algo importante. No lo planeamos, solo sucedió naturalmente. Una cena se convirtió en 2. 2 se convirtieron en salidas de fin de semana. Salidas de fin de semana se convirtieron en quedarnos despiertos hasta las 3 de la mañana hablando sobre todo y nada. Una noche ella me preguntó, ¿crees que puedas volver a confiar en alguien? No lo sé,
Valeria destruyó mucho. Eso es justo. Pero no dejes que ella te robe la capacidad de amar otra vez. Eso sería darle demasiado poder. Tenía razón. Valeria ya me había quitado 11 años. No le daría el resto de mi vida. 6 meses después del divorcio final, mi padre organizó una carne asada familiar. Era la primera vez que la familia completa se reunía desde la traición. Tía Carmen no fue invitada, Gonzalo obviamente tampoco, pero todos los demás estaban ahí, mis hermanos, mis primos, mis tíos. Todos querían ver cómo estaba realmente. Llegué con Carolina. Hubo murmullos cuando entramos. Mi madre nos recibió con abrazos. Tú debes ser Carolina. Martín no ha parado de hablar de ti. Mamá, es verdad. Me da gusto ver a mi hijo sonreír otra vez. La tarde fue perfecta. Comida buena. Conversaciones mejores. Pablo contó chistes malos. Lucía habló sobre su nuevo trabajo. Mi padre estuvo inusualmente callado, pero sonriendo todo el tiempo. Cerca del final de la tarde, mi padre pidió atención. Familia, dijo levantando su cerveza, quiero hacer un brindis. Martín pasó por algo que ningún hombre debería pasar. Traición de la peor clase. Pero no se dejó destruir. Peleó. Ganó. Y ahora está aquí con una mujer increíble a su lado. Levantó su cerveza más alto. Por Martín. Por la justicia. Y por segundas oportunidades. Todos brindaron. Por Martín. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Gracias, papá. Gracias a todos. No habría sobrevivido esto sin ustedes. Carolina apretó mi mano. Lo hiciste tú, susurró. Ellos solo te apoyaron, pero la fuerza vino de ti. Esa noche, mientras manejaba a casa con Carolina dormida en el asiento del copiloto, pensé en todo el camino recorrido. 11 meses atrás, estaba sentado en un asado siendo humillado públicamente. Ahora tenía mi negocio floreciendo, mi familia unida y una mujer excepcional a mi lado. La venganza había sido dulce, pero la reconstrucción era más dulce, porque Valeria no me destruyó, solo me enseñó que era más fuerte de lo que pensaba, y esa lección valía más que cualquier venganza. La llamada llegó un martes por la mañana, 9 meses después del divorcio final. Era Alberto. Martín, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Valeria presentó una apelación. Está alegando que el acuerdo fue firmado bajo coerción, que su estado mental estaba comprometido, que merece un nuevo juicio. Mi corazón se aceleró. ¿Puede hacer eso? Técnicamente sí, pero tiene que probar coerción real, y basándome en todo lo documentado no tiene caso. Aún así, necesitarás presentarte a una audiencia preliminar en 2 semanas. Esto es ridículo, ya firmó, ya todo terminó. Lo sé, pero el sistema legal le da el derecho de apelar. No te preocupes, vamos a destruir esto rápidamente. Le conté a Carolina esa noche. Estábamos en su apartamento preparando la cena. Ella estaba cortando verduras cuando le di la noticia. No puede ser en serio, ya recibió su sentencia. Ya todo terminó. Aparentemente no para ella. Carolina dejó el cuchillo. Está desesperada. Probablemente no puede conseguir trabajo con los antecedentes penales. Está buscando cualquier manera de revertir esto, pero no lo va a lograr. Alberto dice que no tiene caso. Entonces, ¿por qué estás tan tenso? Porque pensé que había terminado. Pensé que finalmente podía cerrar este capítulo, y ahora ella lo está abriendo otra vez. Carolina se acercó y puso sus manos en mis hombros. Escúchame, esto es solo ruido. Ella puede patalear y gritar todo lo que quiera. No va a cambiar nada. Tienes la verdad de tu lado. Tienes evidencia sólida. Tienes justicia. Tienes razón. Solo necesitaba escucharlo. Los siguientes días fueron tensos. Alberto me envió los documentos de la apelación de Valeria. Alegaba que yo había usado mi posición financiera superior para forzarla a firmar, que ella no tenía recursos para pelear adecuadamente, que su abogada Sandra la había presionado a aceptar el acuerdo en contra de su voluntad. Todo era mentira.
Alberto había documentado cada paso del proceso, cada oferta, cada rechazo, cada negociación. Teníamos prueba de que Valeria había rechazado 3 acuerdos diferentes antes de aceptar el final, que ella y Sandra habían tenido tiempo amplio para revisar todo, que nadie la forzó a nada. La audiencia preliminar fue programada para un jueves a las 10 de la mañana. Llegué con Alberto 1 hora temprano. Quería estar preparado para cualquier cosa. Valeria llegó con un abogado nuevo. No era Sandra. Era un hombre mayor, tal vez 60 años, con traje barato y portafolio desgastado. Se presentó como Roberto Vega, especialista en apelaciones. Alberto me susurró al oído. Es abogado de oficio. Probablemente está trabajando pro bono porque ella no tiene dinero. La jueza entró. Era una mujer de 50 años llamada Patricia Moreno. Había revisado el caso previamente. Señor Vega, dijo la jueza, tiene 5 minutos para presentar los argumentos de su cliente sobre por qué esta corte debería considerar su apelación. Roberto se levantó torpemente. Su señoría, mi cliente firmó el acuerdo de divorcio bajo extrema presión emocional. Había sido amenazada con cargos criminales severos. No tenía los recursos para defenderse adecuadamente, y su abogada previa la convenció de firmar contra su mejor juicio. La jueza revisó documentos. Señor Vega, veo aquí que su cliente rechazó 3 propuestas de acuerdo antes de aceptar la final. ¿Puede explicar eso? Esos rechazos demuestran que ella estaba tratando de pelear, pero eventualmente la presión fue demasiada. No tenía más dinero, no tenía más opciones. La jueza miró a Alberto. Señor Campos, su turno. Alberto se levantó con confianza. Su señoría, la señora Herrera, está intentando reescribir la historia. Ella tuvo representación legal competente durante todo el proceso. Tuvo múltiples oportunidades de rechazar el acuerdo, y solo aceptó cuando la evidencia en su contra se volvió abrumadora. Alberto proyectó documentos en la pantalla. Aquí están los correos entre la señora Herrera y su abogada Sandra Gómez. En ellos pueden ver claramente que la señora Gómez le advirtió múltiples veces sobre la fuerza del caso contra ella. Le recomendó aceptar el acuerdo, pero la señora Herrera insistió en pelear hasta que finalmente entendió que iba a perder todo. Roberto intentó interrumpir, pero la jueza levantó la mano. Déjelo terminar, señor Vega. Alberto continuó. Además, su señoría, tenemos el testimonio de Gonzalo Vargas, quien confirmó bajo juramento que la señora Herrera planeó el fraude sistemáticamente. Tenemos videos de ella confesando su plan en un bar público. Tenemos estados de cuenta bancarios que muestran los retiros fraudulentos. La evidencia es incontrovertible. No hubo coerción. Hubo consecuencias por acciones criminales. La jueza escuchó por 30 minutos más. Roberto intentó argumentar que los videos fueron obtenidos ilegalmente. Alberto demostró que fueron grabados en espacio público por un tercero. Roberto alegó que el testimonio de Gonzalo era sospechoso porque había recibido inmunidad. Alberto mostró que la inmunidad fue parcial y que Gonzalo todavía enfrentaba consecuencias legales. Finalmente, la jueza golpeó su martillo. He escuchado suficiente. Señor Vega, su cliente no tiene base legal para esta apelación. El acuerdo fue firmado voluntariamente después de múltiples negociaciones. Tuvo representación legal adecuada, y las consecuencias que enfrentó fueron resultado directo de sus propias acciones documentadas. La apelación es denegada. Valeria se levantó de golpe. Esto no es justo. Su señoría, por favor. Señora Herrera, dijo la jueza con tono severo, usted tuvo su día en corte. Tuvo múltiples días en corte. El sistema legal le dio todas las oportunidades de defenderse. Perdió porque la evidencia estaba en su contra. Acepte las consecuencias de sus acciones y siga adelante con su vida. Pero yo no tengo nada. No tengo trabajo. No tengo dinero. No tengo. Eso no es problema de esta corte ni del señor Morales. Usted creó esta situación. Usted debe encontrar la manera de salir de ella. Valeria se dejó caer en su silla llorando. Roberto recogió sus papeles rápidamente. Lo siento, le susurró a Valeria.
Hice lo que pude. Salimos de la sala del tribunal victoriosos otra vez. Pero no me sentía victorioso, me sentía exhausto. Esto no va a terminar nunca, le dije a Alberto en el pasillo. Sí va a terminar. Esto fue su último recurso legal. Ya no tiene más opciones. Ahora realmente terminó. Pero, ¿qué tal si encuentra otra manera de... Martín. Alberto me puso una mano en el hombro. Y ya ganaste. Ella no tiene poder. No tiene recursos. No tiene apoyo. Lo único que le queda es aceptar que perdió, y eventualmente lo hará, porque no tiene otra opción. Esa noche Carolina me preparó cena en su apartamento. Pasta con salsa de tomate casera, mi favorita. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras comíamos, cansado, aliviado, todavía esperando que aparezca con otra cosa. No va a hacerlo. Escuchaste a la jueza. Se acabaron sus opciones legales. Pero ¿qué tal si... Carolina interrumpió. ¿Qué tal si nada? Ya te robó 11 años de tu vida. No le des ni un día más viviendo con miedo de lo que podría hacer. Ella ya no tiene poder sobre ti. El único poder que tiene es el que tú le das al preocuparte. Tenía razón, como siempre. Tienes razón. Es difícil soltar después de todo lo que pasó. Lo sé, pero tienes que intentarlo, por tu salud mental, por nosotros, por tu futuro. 2 semanas después, estaba en la oficina cuando mi secretaria me avisó que había alguien en la recepción. Es una mujer que dice conocerte. No dio su nombre, pero dice que es urgente. Puede enviarla. La puerta se abrió y entró una mujer de unos 40 años que no reconocí. Disculpa, creo que hay una confusión. No sé quién. Soy Gabriela Torres. Fui la tercera esposa. ¿Qué? En la lista de Valeria, soy la número 3. El hombre que intentó suicidarse después de que ella lo destruyó, ese fue mi hermano Andrés. Mi estómago se apretó. Lo siento mucho, no sabía. Por eso vine, porque nadie sabe hasta que es demasiado tarde. Gabriela se sentó sin que la invitara. Mi hermano conoció a Valeria hace 6 años. Se enamoró perdidamente. Se casaron después de 8 meses. Todo parecía perfecto, hasta que ella empezó a sacar dinero de sus cuentas. Le robó 40,000 en total. Cuando él la confrontó, ella lo dejó y se fue con su mejor amigo. Andrés no pudo manejarlo. Intentó quitarse la vida 2 veces. La segunda vez casi lo logra. Ahora vive en una institución porque no puede funcionar solo. Gabriela sacó fotos de su bolsa. Este era mi hermano antes de conocerla. Un hombre fuerte, exitoso, feliz. Y este es ahora. Las fotos me golpearon duro. Un hombre demacrado con ojos vacíos, sentado en una silla de ruedas. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté con voz temblorosa. Porque necesitas entender quién es ella realmente. No es solo una estafadora, es una depredadora que destruye vidas sistemáticamente. Y si no se detiene, va a seguir haciendo esto a otros hombres. Gabriela se inclinó hacia adelante. Sé que tu caso ya cerró, sé que ganaste, pero necesito que uses tu historia para advertir a otros, para que su nombre aparezca cuando alguien la busque, para que el siguiente hombre tenga oportunidad de escapar. Me quedé en silencio procesando todo. Finalmente pregunté, ¿qué necesitas que haga? Habla públicamente, da entrevistas, publica tu historia. Haz que la gente sepa quién es Valeria Herrera, porque si no lo haces, habrá un número 5 y un número 6 y eventualmente alguien no va a sobrevivir. Esa conversación me persiguió por días. Le conté a Carolina, a Alberto, a mi familia. Todos tenían opiniones divididas. Mi madre pensaba que hablar públicamente solo prolongaría el dolor. Pablo pensaba que era mi deber advertir a otros. Carolina dijo que era mi decisión y que me apoyaría fuera cual fuera. Alberto advirtió sobre posibles consecuencias legales si Valeria alegaba difamación. Pero al final, la decisión era mía. Una semana después contacté a un periodista local, Javier Ramírez, especializado en historias de interés humano. Nos reunimos en una cafetería. Le conté todo.
la traición, el fraude, el patrón documentado de Valeria, el hermano de Gabriela. Javier tomó notas furiosamente. Esta es una historia importante. La gente necesita saber que estas depredadoras existen, pero necesito verificar todo antes de publicar. Necesito hablar con Gabriela, con Sebastián. Necesito ver los documentos. Tendrás acceso a todo, con una condición. No quiero que esto sea sobre venganza. Quiero que sea sobre advertencia, sobre proteger a futuros hombres. Javier asintió. Esa es exactamente la historia que quiero contar. La investigación tomó 3 semanas. Javier habló con todas las víctimas previas de Valeria que pudo encontrar. Habló con Sebastián sobre su pasado. Habló con Alberto sobre los detalles legales. Y habló conmigo sobre mi experiencia. El artículo se publicó un domingo por la mañana. El titular decía: El patrón depredador. Cómo una mujer destruyó 4 vidas en 10 años. Era detallado pero justo. No exageraba, no inventaba. Solo presentaba los hechos documentados. Incluía entrevistas con 3 de las 4 víctimas, fotos de documentos legales y una advertencia final. Si conoces a alguien con ese patrón de comportamiento, aléjate. Estas personas no cambian, solo buscan su siguiente víctima. El artículo se volvió viral localmente. Fue compartido miles de veces. Los comentarios eran divididos. Algunos acusaban a las víctimas de ser ingenuos. Otros alababan nuestra valentía al hablar. Pero lo importante era que ahora había un registro público. Cualquiera que buscara el nombre de Valeria encontraría la verdad. Valeria me llamó 2 días después. Su voz era furia pura. Me destruiste. Arruinaste cualquier posibilidad de que reconstruya mi vida. No te destruí yo, te destruiste tú misma con tus acciones. Ese artículo es difamación. Voy a demandarte. Cada palabra en ese artículo está documentada y verificada. No hay difamación cuando hay verdad. Te vas a arrepentir de esto, Martín. Ya me arrepentí de 11 años contigo. Esto no es nada comparado. Colgué y bloqueé su número. Fue la última vez que hablé con ella directamente. Alberto me llamó 1 hora después. Valeria presentó una demanda por difamación contra ti y contra el periódico. No te preocupes. Es una táctica de desesperación. No tiene evidencia. Vamos a ganar fácilmente. Pero va a tardar meses. ¿Qué son unos meses más después de todo esto? La demanda fue desestimada en 4 meses por falta de fundamento. El juez dictaminó que todo en el artículo era verificable y de interés público. Valeria tuvo que pagar los costos legales del periódico. Fue su golpe final. Después de eso, desapareció completamente. Sebastián me dijo que se mudó a otro estado. Alguien más dijo que cambió su nombre. No importaba. Su patrón estaba documentado. Su historia era pública. El siguiente hombre tendría oportunidad de saber la verdad antes de caer en su trampa. 1 año completo había pasado desde el asado de cumpleaños de mi padre, donde todo explotó. 12 meses de batallas legales, revelaciones dolorosas, reconstrucción personal. Ahora estaba sentado en el mismo patio trasero de mis padres, en otro asado. Pero todo era diferente. Carolina estaba a mi lado. Mi negocio había crecido tanto que tuve que contratar 4 empleados más. La casa ya no se sentía vacía, sino como un hogar, y yo finalmente me sentía en paz. Pablo se acercó con 2 cervezas. Para el guerrero que sobrevivió. Brindamos. ¿Cómo te sientes realmente?, preguntó. Bien, mejor que bien, completo. Pablo sonrió. Te ves diferente, más fuerte. Soy diferente. Valeria no me destruyó, me refinó. Me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba, que tengo gente que me respalda, que la justicia existe si peleas por ella. Y Carolina es evidencia de que las segundas oportunidades son reales. Mi hermano me dio una palmada en el hombro. Estoy orgulloso de ti, hermano. Muchos hombres se habrían derrumbado con todo esto. Tú te levantaste y ganaste.
Mi padre se acercó después. Hijo, necesito hablar contigo un momento. Caminamos hacia el fondo del jardín, lejos del ruido. Cuando Valeria te traicionó aquí hace un año, dijo mi padre, pensé que te habías roto, que nunca te recuperarías. Pero me equivoqué. Te hiciste más fuerte. Mi padre raramente mostraba emociones, pero sus ojos estaban húmedos. Quiero que sepas que estoy orgulloso del hombre que eres, del hombre que te convertiste a través de todo esto. No fue fácil, papá. Nada que vale la pena lo es, pero lo lograste. Y ahora tienes una vida mejor de la que tenías antes. Una mujer mejor, un futuro mejor. Tenía razón. Todo lo que había perdido con Valeria era insignificante comparado con lo que había ganado. Esa noche Carolina y yo manejamos a casa bajo un cielo estrellado. Estás callado, dijo ella. ¿Pensando en qué? En cómo hace un año estaba en el peor momento de mi vida, y ahora estoy en el mejor. ¿Qué cambió? Todo, pero principalmente yo. Dejé de ser el hombre que aceptaba migajas de amor. Me convertí en alguien que sabe su valor. Carolina tomó mi mano. Siempre tuviste ese valor. Solo necesitabas reconocerlo. Llegamos a mi casa y nos sentamos en el sofá. Carolina se acurrucó contra mi pecho. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Claro. ¿Has perdonado a Valeria? La pregunta me tomó por sorpresa. No lo sé, no en el sentido tradicional, pero ya no siento rabia cuando pienso en ella, solo indiferencia. Es un tipo de perdón, creo, porque el verdadero perdón no es olvidar o justificar. Continué. Es soltar el poder que esa persona tiene sobre ti. Y Valeria ya no tiene ningún poder sobre mí. Carolina se incorporó y me miró a los ojos. Hay algo que he querido preguntarte por meses, pero esperé el momento correcto. ¿Qué es? ¿Qué somos tú y yo? ¿Qué quieres que seamos? Carolina respiró profundo. Quiero ser tu compañera, tú igual, tu persona. Quiero construir algo real contigo, algo basado en honestidad y respeto y amor verdadero. No el tipo de amor superficial que tenías antes, sino algo profundo y duradero. Yo quiero lo mismo, entonces hagámoslo oficial. Carolina sacó algo de su bolsillo. Era una llave. Esta es la llave de mi apartamento. Quiero que la tengas. Quiero que sepas que tienes un lugar conmigo siempre. No es un anillo todavía, pero es un paso. Tomé la llave sintiéndome abrumado. Carolina, esto significa mucho, lo sé. Por eso esperé un año. Quería estar segura. Quería que tú estuvieras seguro. Quería que esto fuera real, y no un rebote. Esto es lo más real que he sentido en mi vida. Nos besamos, y en ese momento supe que el capítulo con Valeria estaba completamente cerrado. No porque la hubiera olvidado, sino porque había encontrado algo infinitamente mejor. 3 meses después, el negocio recibió su contrato más grande hasta la fecha. Un proyecto de desarrollo que tomaría 2 años y generaría ingresos por 500,000. Era el tipo de contrato con el que había soñado cuando empecé la empresa. La ironía no se me escapó. Valeria había intentado robar mi negocio cuando valía poco. Ahora que valía mucho, ella no tenía ningún derecho sobre él. Celebré con mi equipo, con mi familia, con Carolina. Todos habían sido parte de este viaje. Todos merecían compartir el éxito. Mi madre lloró de felicidad. Pablo insistió en que organizara una fiesta grande. Carolina solo sonrió y dijo, siempre supe que lo lograrías. Una tarde de sábado estaba en la oficina revisando planos cuando recibí un email. Era de una dirección que no reconocía. El asunto decía, gracias. Abrí el mensaje con cautela. Decía, Señor Morales, mi nombre es Eduardo Reyes. No me conoce, pero necesito agradecerle. Conocí a Valeria Herrera hace 3 meses. Empezamos a salir. Todo parecía perfecto, hasta que mi hermana buscó su nombre en internet y encontró el artículo que usted ayudó a publicar. Le mostré el artículo a Valeria, y ella lo negó todo. Dijo que era venganza de un ex despechado, pero algo no cuadraba. Contraté a un investigador privado. Confirmó todo lo que el artículo decía.
Valeria ya había empezado a sacar dinero de mi cuenta, pequeñas cantidades que yo no notaba. Cuando la confronté, lo admitió todo. Dijo que necesitaba el dinero para sobrevivir, que no tenía opciones. La corté inmediatamente. Gracias a su valentía al hablar públicamente, no me convertí en la víctima número 5. Le debo una deuda de gratitud que nunca podré pagar. Solo quería que supiera que salvó mi vida. Literalmente, gracias Eduardo, le reenvié el email a Gabriela Torres. Su respuesta fue inmediata. Esto es exactamente por lo que peleamos. Salvaste a alguien, Martín. Hiciste que todo valiera la pena. Y tenía razón. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que el dolor había tenido un propósito. No solo para mi justicia personal, sino para proteger a otros. Alberto me llamó una semana después con noticias finales. Martín, tengo el reporte final. Valeria pagó el último centavo de la restitución. Los 28,000 están completos. Su libertad condicional termina en un año. Después de eso, legalmente ya no tendrás ninguna conexión con ella. Se acabó oficialmente. ¿Cómo te sientes? Libre, completamente libre. Alberto se rió. Buen viaje, Martín. Fuiste uno de mis clientes favoritos, no porque el caso fuera fácil, sino porque peleaste cuando muchos se habrían rendido. Gracias, Alberto, por todo. Solo hice mi trabajo. Tú hiciste el trabajo duro, levantarte cada día, seguir adelante, no dejarte destruir. Eso fue todo tú. Carolina y yo decidimos mudarnos juntos, no a mi casa ni a su apartamento, a un lugar nuevo que fuera nuestro. Encontramos una casa pequeña en las afueras de la ciudad, 2 habitaciones, jardín amplio, garaje para 2 autos. Era perfecta. El día de la mudanza, mi familia completa apareció para ayudar. Pablo cargó cajas, Lucía organizó la cocina, mi madre decoró con plantas, mi padre instaló cortinas. Todos querían ser parte de este nuevo capítulo. Esto se siente bien, dijo Carolina mientras desempacábamos la habitación principal. Se siente como realmente empezar de nuevo. Porque lo es, sin pasado persiguiéndonos, sin fantasmas, solo futuro. Carolina me abrazó. Te amo, Martín Morales. Y yo te amo a ti, más de lo que pensé que podría amar después de todo lo que pasó. 6 meses después, propuse matrimonio. No fue nada elaborado. Fue en el jardín de nuestra casa durante una cena simple. Solo nosotros dos, una botella de vino y la verdad de lo que sentíamos. Carolina, dije tomando su mano. Hace 2 años estaba en el peor momento de mi vida, destruido por la traición, convencido de que nunca volvería a confiar. Pero llegaste tú y me enseñaste que el amor verdadero existe, que la confianza es posible, que las segundas oportunidades son reales. Saqué el anillo. No es el más caro, no es el más grande, pero es honesto, como nosotros. Carolina, ¿quieres casarte conmigo? Ella lloró. Sí, 1000 veces sí. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia pequeña. Solo familia cercana y amigos. Nada ostentoso, nada falso. Solo amor real y compromiso verdadero. Durante mi voto, miré a Carolina y dije, prometo nunca darte por sentado. Prometo valorar cada día que me das. Prometo ser el hombre que mereces. No perfecto, pero honesto. No sin fallas, pero leal. Y prometo que nunca conocerás el dolor que yo conocí, porque te protegeré con todo lo que soy. Cuando dijimos sí, acepto, sentí que todo el peso del pasado finalmente se levantaba. La traición de Valeria era historia. La justicia había sido servida y el futuro me era brillante. Mientras bailábamos nuestra primera canción como esposos, Carolina susurró, ¿valió la pena todo lo que pasaste para llegar aquí? Sí, respondí, valió la pena cada lágrima, cada batalla, cada momento doloroso, porque me trajeron a ti, 3 años después del asado donde todo explotó. Mi vida era irreconocible. Carolina y yo esperábamos nuestro primer hijo.
El negocio había crecido tanto que abrí una segunda oficina. Mi familia estaba más unida que nunca. Y Valeria era apenas un recuerdo distante, un capítulo cerrado en un libro que ya no leía. Hasta que llegó la carta. Era un sobre Manila sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano. Reconocí la letra inmediatamente. Era de Valeria. Martín, comenzaba la carta. Sé que no tengo derecho a contactarte. Sé que probablemente quemarás esta carta sin leerla completa. Pero necesito intentarlo. Necesito que sepas algo. He pasado estos 3 años pagando por lo que hice. No solo legalmente, sino moralmente. Perdí todo. Mi reputación, mi carrera, mis amigos. El artículo que ayudaste a publicar me siguió a cada ciudad. Cada trabajo que intenté conseguir encontró esa historia. Cambié mi nombre, pero la verdad siempre me alcanzó. Ahora trabajo limpiando casas. Vivo en un cuarto rentado. No tengo nada, y lo merezco. Merezco todo esto y más. La carta continuaba por 2 páginas. Valeria detallaba su arrepentimiento, cómo había buscado terapia, cómo finalmente entendía el daño que causó, cómo deseaba poder regresar el tiempo. Terminaba diciendo, no te pido perdón, no merezco tu perdón. Solo quería que supieras que aprendí, que cambié, y que todos los días cargo con el peso de lo que te hice, a ti y a los otros. Espero que seas feliz, Martín. Espero que hayas encontrado el amor real, porque a pesar de todo lo que hice, siempre supe que merecías algo mejor que yo. Valeria. Leí la carta 3 veces. Carolina entró a la sala y me encontró con el papel en las manos. ¿Qué es eso? Una carta de Valeria. Carolina se tensó. ¿Qué quiere? Nada, solo disculparse, decirme que su vida está destruida, que aprendió su lección. ¿Crees que sea sincera? No lo sé, no importa realmente. Le mostré la carta a Carolina. Ella la leyó completamente, sin expresión. ¿Qué vas a hacer? Preguntó devolviéndomela. Nada, no voy a responder, no voy a buscarla. Ya no es parte de mi vida. Pero, ¿sientes algo leyendo esto? Sentí lástima por un segundo, pero luego recordé todo. La humillación pública, el fraude, los otros hombres que destruyó, el hermano de Gabriela en una institución mental, y la lástima se fue. Valeria hizo su cama. Ahora tiene que dormir en ella. Carolina asintió. Me parece justo. Quemé la carta esa noche en la chimenea. Verla convertirse en cenizas fue catártico. Era el cierre final que necesitaba. Valeria podía arrepentirse todo lo que quisiera. Podía sufrir todas las consecuencias de sus acciones. Pero ya no era mi problema, ya no era mi responsabilidad. 2 meses después nació mi hijo. Se llamó Matías, 84 centímetros, 3,5 kilos, perfecto en todos los sentidos. Cuando lo sostuve por primera vez en el hospital, lloré, no de tristeza, sino de gratitud pura. Gratitud de haber sobrevivido la traición. Gratitud de haber encontrado a Carolina. Gratitud de tener esta segunda oportunidad de construir una familia basada en amor verdadero. Mi padre visitó el hospital ese mismo día. Sostuvo a Matías con lágrimas en los ojos. Esto es lo que importa, dijo. Familia, amor real, construcción de legado. Todo lo demás es ruido. Tenía razón, como siempre. 6 meses después del nacimiento de Matías, estaba en el supermercado comprando pañales cuando la vi. Valeria estaba en el pasillo de limpieza, uniforme de conserje, empujando un carrito con productos. Se veía mayor de lo que debería, cansada, derrotada. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi reconocimiento en sus ojos. Vi vergüenza. Vi dolor. Pero no me acerqué. No dije nada. Simplemente tomé los pañales y caminé hacia la caja. Detrás de mí escuché un sollozo sofocado, pero no miré atrás. Esa noche le conté a Carolina. ¿La viste? ¿Y no sentiste nada? Preguntó.
Sentí indiferencia, que es exactamente lo que debería sentir, porque ella no tiene poder sobre mí. Ya no es parte de mi historia, excepto como una lección aprendida. Mi negocio alcanzó el 1.000.000 en ingresos anuales ese año. Contraté a 12 empleados. Abrí una tercera oficina. Todo lo que Valeria había intentado robar cuando valía poco, ahora valía mucho. Y ella no tenía ninguna parte de eso. La justicia había sido completa. Una tarde de domingo estaba en el parque con Carolina y Matías. Mi hijo gateaba en el pasto persiguiendo mariposas. Carolina estaba leyendo un libro bajo un árbol. Yo solo observaba, absorbiendo el momento. Estas son las cosas que importan, pensé. No la venganza, no la restitución financiera, sino estos momentos simples de felicidad auténtica. Valeria me quitó 11 años, pero me dio una educación invaluable sobre quién no quiero ser y qué tipo de amor no quiero tener. Pablo organizó otra carne asada familiar para celebrar el primer cumpleaños de Matías. Fue en la misma casa de mi padre, donde todo había comenzado 4 años atrás. Pero ahora no había tensión, no había traición escondida, solo familia unida celebrando vida nueva. Mi padre hizo un brindis. Hace 4 años, en este mismo patio, mi hijo fue traicionado de la peor manera. Pensé que esa traición lo destruiría, pero en cambio lo refinó, lo hizo más fuerte, le enseñó su verdadero valor y lo llevó a la mujer correcta. Levantó su cerveza, por Martín, por Carolina, por Matías y por las lecciones dolorosas que nos hacen mejores. Todos brindaron. Mientras miraba a mi familia, mi esposa, mi hijo, sentí paz completa. Valeria había sido mi peor pesadilla, pero también había sido el catalizador para mi mejor vida, porque sin la traición nunca habría conocido mi verdadera fuerza. Sin el dolor nunca habría apreciado el amor verdadero. Sin perderlo todo, nunca habría entendido lo que realmente importaba. Esa noche, mientras Matías dormía en mi pecho y Carolina leía a mi lado, pensé en escribir todo esto, no por venganza, sino como testimonio, como advertencia para otros hombres que podrían estar en mi situación, como prueba de que se puede sobrevivir la traición más devastadora y salir más fuerte del otro lado. La historia de Valeria y mía no terminó con reconciliación, no terminó con perdón dramático, terminó con justicia servida y vidas separadas. Ella cosechó exactamente lo que sembró: traición, robo, manipulación. Todo regresó a ella multiplicado. Y yo planté semillas nuevas, de honestidad, de trabajo duro, de amor verdadero. Y esas semillas crecieron en algo hermoso. Si estás leyendo esto y has pasado por algo similar, quiero que sepas algo. El dolor que sientes ahora es temporal. La traición que enfrentas hoy no define tu mañana. Pelea por tu justicia. Protege lo que es tuyo. Pero más importante, no dejes que la traición te robe tu capacidad de amar otra vez, porque en algún lugar hay alguien como Carolina, alguien que te valorará, alguien que te será leal, alguien que construirá contigo en lugar de destruirte. Solo tienes que ser valiente suficiente para cerrar el capítulo doloroso y empezar uno nuevo. Valeria intentó destruirme, pero fracasó, porque soy más fuerte que su traición, más resiliente que su manipulación, y más capaz de amor verdadero que ella jamás será. 4 años después del peor día de mi vida, estoy viviendo el mejor capítulo. Y esa es la venganza más dulce de todas. No su sufrimiento, sino mi felicidad, mi éxito, mi familia, mi paz. Ella perdió todo intentando robarme. Yo gané todo al defenderme. Y al final, la justicia no solo se sirvió fría, completa y absolutamente satisfactoria. La traición duele, duele profundamente, pero no tiene que destruirte. Lo que define tu vida no es lo que te hacen, sino cómo respondes.
Puedes quedarte atrapado en el dolor o usarlo como combustible para reconstruirte más fuerte. La justicia existe para quienes luchan por ella, y el amor verdadero llega cuando menos lo esperas, pero solo si mantienes el corazón abierto después de que te lo rompen. Si esta historia te llegó, déjame un like para que YouTube la muestre a más personas que necesitan escucharla. Y si quieres más historias de superación, traición y justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Nos vemos en el próximo video.